Bienvenido, bienvenida Acuario, pues a tu horóscopo de junio a diciembre, donde vamos a estar viendo un poquito con la lectura astrológica cómo te va a estar yendo a lo largo de esta temporada. Te recuerdo que son lecturas generales. Si eres nuevo o nueva a mi canal, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Marisa. Que le des a like a la campanita. Si llevas tiempo aquí, te doy las gracias por permanecer en el canal. Espero que mis vídeos te estén ayudando. Y bueno, vamos a empezar tu lectura. Vamos a ver un poquito qué te dicen las cartas, cómo vas a estar. Vamos a empezar, Acuario, viendo pues tu energía, ¿vale? Cómo estás ahora y cómo vas a estar. Cómo se te va a estar presentando esta energía. Aquí te sale la emperatriz. Me dice que vas a estar sintiendo que las cosas por fin empiezan a tomar forma, sentido, perdona un momento, sentido en tu vida. Y me dice también con esta carta que vas a estar empezando a manifestar eso que realmente has querido. Me dice que viene abundancia para ti, viene prosperidad. Veo que aquí vas a estar entrelazando los vínculos con los familiares, con personas cercanas a ti, y me dice que viene, gracias a eso te vas a estar adquiriendo un conocimiento importante de ti mismo, de ti misma, pero a la vez te noto como más maternal o paternal, ¿vale? Me dice aquí que va a ser importante y que eso te va a traer a ti abundancia, ¿vale? También es un periodo donde tu creatividad va a estar muy fuerte para poder salir adelante, para poder resolver conflictos y también conflictos que tienen que ver con el dinero, no solamente en el ámbito familiar o en el ámbito de las amistades. Vas a estar atrayendo mucho también y te vas a sentir capaz de realizar las cosas que realmente quieres hacer, lo que realmente te gusta. Te noto una energía muy positiva, ¿vale? De cambios positivos. Voy a dejar esta carta por aquí. Vamos a empezar, Acuario, pues por la casa 1, la casa de Aries, de cómo te vas a estar sintiendo, cómo te vas a estar proyectando en los demás. Aquí me dice, te sale la carta del carro, me dice que te vas a sentir capaz de avanzar, de superar obstáculos y te vas a sentir que vas encaminado o encaminada por el camino correcto hacia el éxito, hacia tu realización personal. Junto con la carta de esta carta de la emperatriz salen muy buenas cartas. Es como que vamos a estar dándonos cuenta de que somos capaces de superar las crisis internas y también lo que vamos a estar viendo fuera reflejado, ¿vale? Me dice que vas encaminado hacia la prosperidad, hacia el éxito, hacia el triunfo. También me dice que de cara a los demás te puedan estar viendo que quieras hacer las cosas demasiado rápidas. Aquí es como que quieras hacer las cosas demasiado rápidas, pero también me dice que te van a ver con una energía bastante positiva. También te noto aquí queriendo hacer viajes o queriendo pues empezar nuevos proyectos, nuevos caminos, pero encaminándote hacia eso que realmente te hace feliz. Casa número 2, Acuario, casa de Tauro, casa del dinerito, de los bienes materiales, de los recursos. Te sale la carta de los enamorados. Me dice que en términos económicos vas a estar bien, vas a poder gozar de una estabilidad financiera y compartir eso con los demás. También me dice que aquí en esta casa vayas a estar recibiendo propuestas laborales o propuestas por parte de amistades o de terceras personas, ya sea tu pareja, como que van a colaborar contigo con gastos del hogar y propuestas interesantes que te van a hacer que tu estabilidad, o sea, que tu economía sea más estable. Te veo aquí bastante bien. Tu economía va a estar dependiendo mucho de las terceras personas, ¿vale? De los vínculos que formes con terceras personas, pero también de cómo te vas a estar sintiendo tú, de tu creatividad y de lo que tú quieras, lo que realmente a ti te gusta. Me dice que vas a estar dependiendo mucho de eso y vas a estar manifestando pues o más dinero o menos dinero en tu vida, pues depende de lo que tú estés sintiendo y valorándote a ti,
¿vale? Pero es una buena carta porque me habla de estabilidad en la economía y de mejoras, también de vínculos que vas a estar formando que van a ser positivos para que tu economía crezca. Casa número 3, casa de Géminis, Acuario, casa de las comunicaciones. Aquí me dice que las cosas van a estar... Mira, te sale el emperador. En lo que son comunicaciones me dice que puedas estar recibiendo noticias de familiares, puede ser de tu padre o familiares cercanos, que te van a estar, donde vas a tener que poner un poquito de altos a ciertas conversaciones. También me dice de que puedas estar tú dándote a ver a los demás de una forma un poquito severa a la hora de comunicar esas cosas que te preocupan. Es como que te van a ver un poquito severo o rígido o rígida y que no das como tu brazo a torcer. Me dice que ahí tienes que empezar a cambiar ciertos patrones a la hora de comunicarte con los demás para que te vaya mejor, ¿vale? Porque te van a ver como una persona un poquito rígida. Sí que veo que puedas tener una noticia que tenga que ver con algún padre o algún familiar para que tengas que solucionar ahí algo en la comunicación con ellos, ¿vale? Por lo demás veo que vas a estar bien, vas a estar segura de lo que vas a estar comunicando a la hora que vayas a hablar, a la hora que vayas a decir algo, expresar algo a los demás. Te veo con mucha seguridad, con mucha confianza en ti mismo o en ti misma. Lo que sí debes prestar atención a las cosas como las dices, porque pueden estar haciéndose una imagen distinta de ti, ¿vale? Por lo demás te veo bien. También vas a tener comunicaciones que tienen que ver con trabajos. Aquí puede ser de algún posible trabajo anterior que hayas tenido. Me dice que puedas tener ahí comunicaciones importantes, ¿vale? En el ámbito laboral. Casa número 4, casa del hogar, de la familia, casa del padre, casa de Cáncer, Acuario. Aquí me dice, te sale el mundo, me dice que lo que es en el hogar vas a tener noticias positivas, veo de la familia, si algunos... noticias del extranjero, de familiares que están en el extranjero que van a ser positivos, y eso pues te va a alegrar bastante. También me dice de que se pueda estar queriendo hacer cosas nuevas dentro del hogar, dentro de la familia, ¿vale? De lo que es tu hogar. Como que vais a estar cerrando una etapa y empezando una etapa nueva, un ciclo nuevo que os va a traer éxito y os va a traer avances. Me dice aquí comunicaciones muy positivas, comunicaciones que tienen que ver con nuevos comienzos, y te vas a estar sintiendo bastante feliz con lo que es tu familia, tu hogar, ¿vale? Casa número 5, Acuario, casa de la creatividad, casa de Leo, ¿vale? Aquí me dice de la creatividad, del ocio, de la diversión también. Aquí te sale el Hierofante, el Papa. Me dice que tu creatividad va a depender mucho esta temporada, Acuario, de lo que es tu intuición, ¿vale? También de ciertos patrones que vas a tener que analizar de ti mismo, de ti misma a la hora de ser creativo. Es como que nos estamos aferrando a algo y ahí eso pues no nos deja total libertad, ¿vale? Para realmente hacer eso que nos gusta, de ser creativo también en lo que es en el día a día. Sí que veo que la creatividad te va a estar favoreciendo mucho en lo que son en lo que es en el ámbito del hogar, ¿vale? De la familia, el hogar, poner orden. Vas a poner un poquito de disciplina o poner tu punto de vista con respecto a algo. Ahí sí que se te va a dar bien la creatividad para comunicar ciertas cosas con sabiduría, ¿vale? Casa número en lo que son para... Aquí también, antes de seguir, Acuario, en lo que son para hablar con temas de papeleos, temas del Estado, ¿vale? Colegios, con los hijos, para eso como que vas a tener una creatividad muy elevada y te va a ayudar mucho tu intuición. Casa número 6, casa de Virgo, casa del trabajo, Acuario. Si no tienes empleo, lo que me dice aquí que es una temporada donde puedas
recibir noticias de empleo, no van a ser de larga duración, pero son empleos que te van a proporcionar pues cierta alegría y cierta estabilidad. También me dice que puedas estar queriendo empezar algún tipo de emprendimiento o negocio por tu cuenta, que al principio no sepas muy bien cómo lo vas a hacer, pero que te vas a estar dejando llevar por esa energía del loco, ¿eh? Pues bueno, pues un día me levanto y empiezo a mover esto, ¿vale? Así un poquito sin rumbo, pero que finalmente eso te va a dar la felicidad. Si ya tienes un empleo, Acuario, lo que me dice es que vienen nuevos comienzos, buenas noticias en lo que es en el empleo, y aquí podría haber una vuelta. Lo único que te veo que esa vuelta, que no esté todavía, que se tengan que firmar papeles o algo, me dice que serían pues por temporadas, pero también te veo aquí que vas a poder gozar de libertad en lo que es en el ámbito laboral y que no te vas a estar preocupando, porque yo veo que las cosas van a estar bien, ¿vale? Aunque se tengan que hacer contratos cada X tiempo, yo te veo bien. Aquí no te veo que te quedes sin empleo. Lo que sí te veo con mucha libertad. Y también alguna comunicación en el ámbito laboral que te digan de hacer viajes o que tengas que hacer traslados, pero que igualmente te va a traer como una libertad aparte de no estar ahí encerrada en algún sitio, ¿vale? Me dice que eso va a ser positivo para ti. Casa número 7, casa de Libra, casa de las relaciones con los demás, casa del matrimonio y casa de, pues, el romance, ¿no? De las relaciones de novios, novias. Aquí vamos a empezar, pues, por lo que son las amistades, las relaciones con los demás. Me dice que vas a estar esta temporada intentando, pues, más bien te veo no queriendo socializar mucho con los demás. Las cosas van a estar un poquito paradas, pero te vas a tomar pues tu tiempo a la hora de comunicarte o de expresarte con amistades. Aquí en lo que es en el ámbito del matrimonio, si tienes pareja, ¿no? En el ámbito del matrimonio veo que las cosas van a estar un poquito paradas. Te veo también reflexionando sobre ciertos asuntos, pero me dice que no va a estar, el ambiente no va a ser negativo, sino más bien que vais a estar un poquito, te noto como un poquito distante, ¿vale? Pero también haciendo autorreflexión, autoanálisis de cómo está pues tu matrimonio, qué deberías cambiar para que fuera mejor, cosas así. Me dice que las cosas van a estar, te vas a dejar llevar mucho por la intuición, ¿vale? Con la pareja, y yo te veo aquí que las cosas van a estar bien, no van a estar mal, sino que a la hora de comunicarte, pues quieras analizar antes las cosas antes de decirlas, ¿vale? Con lo que es la pareja. Si no tienes pareja, Acuario, aquí me dice que llega una persona para ti, pero que las cosas van a ir despacio, ¿vale? Llega una persona, me dice que puedas confiar en esa persona, que vas a poder confiar y que te vas a sentir seguro, segura. Es una persona que te va a ayudar, pues desde su punto de vista pues te pueda estar ayudando también en ciertos ámbitos de tu vida, y me dice que aquí yo te veo tomando, que las cosas van a ir lentas, van a ir lentas, pero me dice que habría una relación estable a largo plazo, ¿vale? Porque esta persona pues busca una estabilidad y me dice que tú también, pero que las cosas van a ir lentas, te vas a dar tu tiempo para conocer a esa persona antes de actuar, vas a ir como con prudencia. Casa número 8, casa de Escorpio, Acuario, casa de lo que son herencias, compraventas, ¿vale? Compras y ventas de propiedades que tengan también que ver con otras personas, familiares. Aquí lo que me dice Acuario es que puedas, en lo que es, mira, te sale la carta del diablo, que el diablo en lo que es una compra o una venta que estés esperando, me está diciendo que vas a recibir un dinero bastante fuerte, una cantidad de dinero elevada, pero también me dice con la carta del diablo que puedas tener ahí un poquito de dificultades, ¿vale?
pueden ser por apegos o algo así material, algo que no se esté viendo, pero sí que veo que habría ahí un dinero que te esté llegando, una cantidad elevada de dinero, pero también me dice de algún tipo de que algo se haga en negro, ¿vale? Que se tenga que hacer algo en negro para recibir ese dinero. En lo que son herencias, aquí me está diciendo que puedan haber disputas por términos de herencia, que disputas o que sientas tú que no te están dando tu parte como corresponda y hayan ahí ciertos tropiezos y ciertas disputas. Me dice aquí, ojo, porque hay que solucionar algo que no está bien, ¿vale? Ya sea para comprar, para vender y ya sea por algo de herencia. Con la carta del diablo me dice que puedas tener dificultades, puede ser por algún papeleo o algo que no se esté haciendo bien y te genere después complicaciones. Pero sí que veo que podrías recibir un dinero elevado, ¿vale? Lo único que vas a tener que arreglar ciertas cosas ahí. También aquí me dice que hay cosas que no están bien, que no se están haciendo bien y hay que prestar atención. Casa número 9, casa de Sagitario, Acuario, casa de lo que son viajes largos, estudios superiores. Aquí lo que te sale es el sol. Me dice que en términos de viajes largos vas a tener como oportunidad para hacer ese viaje, si quieres hacer algún viaje largo, vas a poder hacerlo. Va a haber oportunidades y vas a contar con los recursos suficientes para poder pues hacer ese desplazamiento. Me dice que ahí te sentirías como más libre y empezarías nuevos comienzos. En términos de estudios superiores, me dice que vienen buenas noticias para ti, Acuario, y si estás haciendo algo de estudio, ¿no? Que van a venir pues buenas noticias y vas a poder salir adelante. Yo te veo aquí con mucho optimismo, mucha ilusión por esas buenas noticias que te van a estar llegando. Para un grupo de vosotros me estaría hablando de comenzar algo nuevo, a estudiar algo diferente que os va a ilusionar mucho y que vais a tener ahí pues muchas posibilidades de salir adelante, ¿vale? Casa número 10, Acuario, casa de Capricornio, casa de nuestra realización personal, ¿vale? Casa de pues nuestra vocación también. Aquí te sale el juicio, va a haber un cambio interno dentro de ti que te va a hacer ver realmente qué es lo que a ti te motiva, qué es lo que te gusta y vas a estar analizando pues este periodo de tu vida de una forma distinta. Vas a empezar a ver los logros que has obtenido, las cosas que antes a lo mejor no lo estabas viendo, ¿vale? Pero va a ser algo positivo. En lo que es tu vocación, lo que realmente a ti te motiva, me dice que va a haber un cambio y puede que a lo mejor ni lo supieras lo que realmente te gusta hacer, no lo que el trabajo, ¿vale? El trabajo es una cosa y lo que a nosotros nos gusta realmente es otra. Entonces, aquí me dice con esta carta que va a haber un cambio y ese cambio te va a generar que realmente conectes con eso que a ti realmente te gusta, que a ti realmente te motiva. ¿Vale? De cara a los demás, me dice que puedas estar sintiendo que empiezan como a reconocer tus logros y eso pues te va a traer un poquito de alegría, ¿no? Pero realmente te vas a estar empezando a valorar a ti mismo, a ti misma, de lo que has estado pues logrando en tu vida y aquí hay un cambio con lo que se refiere a lo que realmente te gusta, que es como que empiezas a despertar y ver qué es lo que es tu vocación realmente, lo que a ti te motiva, lo que quieres hacer. Casa número 11, Acuario, tu casa, la casa de las relaciones con los demás, de las sociedades, ¿vale? En términos, relaciones también de sociedades, ¿no? De trabajo, de dinero y también la casa de la suerte, los juegos de azar. Aquí, Acuario, lo que te sale la carta de la justicia. Me dice que las cosas van a estar bien, las relaciones con los demás van a estar equilibradas. También te veo que vas a estar tomando conciencia de qué personas son las convenientes para ti, qué personas no. Y también aquí veo, pues,
que va a haber equilibrio, lo que son tus relaciones de amistades, las cosas van a ir pues bastante positivas, van a estar bien, ¿vale? Vas a dedicar el tiempo justo y me dice que si había algún malentendido con alguna amistad, pues lo vas a estar aclarando también. Aquí veo que en términos de sociedades pueda surgir algo que tenga que arreglar ciertos papeles o que tengas, si ya estabas en algún tipo de sociedad con alguien más, tengas que recurrir a abogados, ¿vale? Para hacer arreglos ahí porque habían cosas que no estaban bien. En lo que es juegos de azar, me dice que las cosas van a estar normalitas para ti, no veo que la suerte te sonría mucho, pero que pueden haber cambios o que te toque algo de repente, pero que va a ser, no va a ser mucha cantidad, va a ser lo justo, ¿vale? Lo justo que tú necesites. Casa número 12, Acuario, casa de Piscis, casa del inconsciente, de la intuición. Aquí te sale la rueda de la fortuna, me habla de un cambio, ¿vale? De que vas a estar atravesando cambios inconscientemente, ¿vale? Y eso pues te va a hacer que empieces como a despertar tu intuición, ¿vale? A conectar un poquito más con tu intuición y empezar a ver salidas pues donde a lo mejor antes no las veías con respecto pues a lo que tú estés haciendo en tu vida, ¿no? Cómo te van las cosas con los demás, como que tu intuición te va a estar guiando para que busques salidas, busques avances. Me dice que van a haber cambios, pero van a ser positivos y te vas a estar quitando muchas capas de encima que no te dejaban avanzar. También la comunicación, te vas a empezar a expresar de otra forma con los demás. Tiene mucho que ver con lo que te he dicho de la casa de Géminis, ¿vale? Que te sale el emperador. Es como que tu inconsciente te va a estar empezando a mostrar pinceladas de ti, de cómo te expresas para que lo cambies, ¿vale? Para que cambies esa actitud que pueda parecer severa o muy rígida de cara a los demás. No es que tú seas así, sino de cara a los demás, que te puedan estar viendo pues como una persona un poquito rígida y que no da su brazo a torcer. Ahí el inconsciente te va a estar guiando mucho para que cambies esos pequeños patrones, pero aquí con la rueda de la fortuna van a ser cambios positivos. Tu intuición es como que te va a estar despertando, vienen nuevos comienzos, es como que te va a estar guiando también tu intuición para que vayas hacia ese cambio, sueltes cosas y empieces cosas nuevas en tu vida que te generen felicidad, ¿vale? Sobre todo que te generen como riqueza, riqueza a nivel personal y a nivel personal, espiritual y a nivel material, ¿vale? Porque aquí también te sale esta carta, la emperatriz, y tiene mucho que ver con el inconsciente. Y bueno, pues yo te veo aquí unas cartas que te han salido muy buenas. Lo único aquí en las herencias, en las compraventas, que haya que arreglar ahí algo que está un poquito turbio, ¿vale? Y puede haber disputas con alguna persona o con personas de la familia por un tema de herencia, pero sí que veo que se pueda recibir una cantidad de dinero grande, pero pueda conllevar después a disputas. Aquí también me dice que nos estamos, a lo mejor queremos vender alguna propiedad o algo y estamos exigiendo demasiado y que debemos a lo mejor revisar eso para que se haga esa venta. Bueno, pues Acuario, esta ha sido tu lectura para esta temporada, espero que te ayude. Te invito a que le des un like, que lo compartas para que llegue a las personas que lo necesiten. Te doy las gracias, que pases una temporada estupenda y recuerda que son lecturas generales. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.